Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase ya de el módulo de física plan común, ¿cierto? Física PAES, plan común, en donde nos vamos a enfocar el día de hoy en esta segunda sesión en lo que son las ondas. Ya una fase introductoria a lo que son las ondas, ¿cierto? Antes de ingresar a lo que es el sonido y posteriormente a lo que es la luz. ¿Sí? Así es que esta fase es bastante importante para poder entender lo que viene ahora y que no nos asuste el concepto, ¿ya? De repente Onda se siente como un poco ambiguo, un poco complejo la parte física de las ondas, pero créanme que al contrario, es súper sencillo de entender. Vamos a hacerlo de la forma más aterrizada posible para que todos lo podamos entender sin ningún problema y también podamos aplicar, ¿cierto? Los conceptos a los problemas que tienen que ver con PAES, que dicho sea de paso son bastante sencillos de resolver. Los ejercicios del módulo de ondas no son difíciles en lo que es PAES. Así es que esperando que esto les quede claro y que no tengamos problemas en el desarrollo de los ejercicios, sin más que decir, vamos a comenzar. Y lo primero que tenemos que definir de alguna manera, de forma muy sencilla y muy básica, es el concepto de onda, que no es más que una perturbación que viaja a través o del espacio, ¿sí? Puede viajar a través del espacio. Vamos a ver que hay algunas ondas que viajan a través del espacio y otras que viajan a través de un medio elástico, ¿sí? Sí, dicho medio elástico nos referimos a un medio líquido, gaseoso o sólido. ¿Ya? Cuando hablamos del espacio, hablamos del vacío. ¿Ya? Acá lo que sí es importante, y esto es algo que yo he visto que de repente preguntan en la PAES también, no transporta masa, no transporta masa. Sí transporta energía. Energía sí es lo que se transporta a través de una onda, ya sea que vaya por el espacio o que vaya en un medio elástico. Y bueno, ejemplos tenemos un millón, ¿sí? Todos hoy día tenemos artefactos electrónicos, ¿ya? Que se emiten a través de ondas, ¿sí? Actualmente incluso estamos cada vez más expuestos a este tipo de ondas porque no sé si se han dado cuenta, hay muchos ya que tenemos, me incluyo, cargadores de teléfono que ni siquiera van conectados a la corriente, sino que se cargan de forma inalámbrica. Ahí tenemos ondas en las radios, tenemos las mismas, esta luz que viene del sol también es una onda, ¿ya? El sonido es muy importante, que de hecho hay un apartado completo en la PAES que habla sobre este tema. Y en medios elásticos, una cuerda a la que se le hace una perturbación, una cuerda que está inicialmente tensa, hagamos cuenta que eso que está recto, ¿no? Si uno le hace una pequeña fuerza aquí hacia allá, a ver, le va a pasar eso a a la cuerda. Va a perder su tensión y se va a transformar en un fenómeno ondulatorio. Eso es lo que nosotros podemos inicialmente decir de las ondas. Hagamos cuenta que tenemos un péndulo, ¿ya? Aquí está el péndulo, que baja, ¿cierto?, desde un techo o de lo que sea donde esté empotrado. ¿Ya? Si nosotros le hacemos una pequeña fuerza a eso que está ahí, ya que viene siendo como la base, póngale una pelotita que tiene ahí abajo, lo que va a hacer de aquí no se va a mover. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a mover hacia allá, va a llegar a una altura máxima, ¿sí? Proyectemos eso, hagamos cuenta que queda por ahí, y luego se va a devolver. Va a pasar nuevamente por el origen, pero no se va a quedar estancado ahí, sino que va a volver hacia allá. Y va a formar acá, ¿cierto? Su altura máxima, al igual que lo hizo al otro lado. Luego lo que va a hacer es nuevamente caer, volver y repetir el proceso cuantas veces sea posible. ¿Ya? Si nosotros esto lo llevamos a una pequeña gráfica, lo podemos ver así.
hagamos cuenta que acá estamos fijando la posición, ¿cierto?, del péndulo, en donde acá tenemos una elongación que está en metros, ¿sí? Acá está el centro, digamos, la posición de equilibrio. Acá tenemos una altura máxima, acá tenemos una altura mínima, ¿ya? Y este viene siendo la posición de la onda, cómo avanza la onda. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Este se mueve para acá y este se mueve hacia el otro lado. De esta manera. ¿Cómo nosotros podríamos graficarlo? Hagamos cuenta que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Aquí está el punto A, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Empieza a moverse hacia un costado. Lo que hace en realidad es una cosa así. Para llegar a un punto máximo vendría siendo ese punto B que está ahí. Luego, ¿qué es lo que hace? Hacia el punto A, se devuelve hacia allá. O sea, de esa manera, hasta que pasa nuevamente por el punto A. Pero ¿se queda ahí estancado? Claramente no. Lo que hace es seguir hacia el punto C. O sea, llega hasta allá. Eso quiere decir que va a seguir bajando, ¿cierto? Va a llegar hasta nuevamente, no nuevamente, digamos hasta el punto C, que vendría coincidiendo con eso, ¿sí? Y luego del punto C se devuelve nuevamente hacia la, o sea que la onda haría una cosa así. Y después esto seguiría, ¿cierto?, la cantidad de veces que sea necesario, que sea posible. Fíjense que esto que nosotros tenemos aquí, estos puntitos por donde pasa la onda, a esto se le denomina nodo. Estos son ya conceptos que nosotros tenemos que ir reconociendo. A eso se le denomina nodo, ¿sí? ¿Qué otro elemento podemos ver acá? Al punto máximo, que en este caso vendría siendo el punto B, que estaría dado por ese que está ahí, se le denomina valle. Se le denomina cresta. O puede tener otro nombre también porque suena un poco extraño eso. También en algunos casos se le denomina monte, ¿sí? Para no decir cresta, ¿cierto? Y aquí abajito, este puntito que está acá, se le denomina valle. Ese es, esos son los puntos, digamos, más altos y más bajos de la onda, ¿ya? A cualquier, si nosotros nos posicionamos, por ejemplo, aquí, hagamos este que es un punto X sub 0, si nosotros proyectamos desde ese punto al lugar donde está la onda, a eso se le denomina elongación, a cualquier punto. En cualquier punto donde yo me estacione, ¿cierto? Va a coincidir con alguno de la onda. A ese punto se le denomina, digamos, a la distancia que hay entre el punto que coincide en la onda con el equilibrio, en este caso el eje X, a eso se le va a denominar elongación, digamos, a esa distancia se le denomina elongación. Vamos a cambiar el color para no saturar esto. A este punto, digamos, desde el equilibrio hasta la cresta o hasta el monte, o bien desde el valle hasta el equilibrio, le vamos a denominar amplitud. Se supone, se supone que es la misma distancia, la que hay desde el equilibrio al valle, que la que hay desde el equilibrio a la cresta, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Luego tenemos la longitud de onda, longitud de onda. Y estos conceptos ya son un poquitito más, eh, ya un poquitito más, no más importantes, no lo llamamos así, pero tienen más relevancia en lo que la PAE significa, ya en lo que es la PAE, en la aplicación, ¿ya? Y no es más que la longitud horizontal que abarca un ciclo que todavía no lo hemos definido, pero que lo vamos a definir ahora, ¿ya? O la longitud que hay entre dos valles, dos montes o tres nodos consecutivos. O sea, para aterrizar esto,
Si nosotros nos posicionamos acá, que corresponde a ese nodo, y medimos lo que hay a este tercer nodo que está aquí, a eso se le denomina longitud de onda. ¿Sí? Se, con esa letrita lambda se denota y a eso le vamos a llamar longitud de onda. Es una G por si acaso, no me vayan a retar los maniáticos de la ortografía. Longitud de onda. ¿Sí? Si nosotros proyectáramos un segundo ciclo de la onda, o sea, hiciéramos una cosa así, ¿ya? La distancia que hay entre esa cresta, y entre este valle y ese valle, es exactamente la misma que hay entre estos tres nodos consecutivos. También hay una longitud de onda, ¿cierto? Ahí, desde aquí hasta acá, o desde ahí hasta acá. Eso también es muy importante. Y como se pueden dar cuenta, eso se mide en metros porque es una longitud en el sistema internacional. Eso lo vamos a medir en metros. Luego tenemos el periodo. El periodo que lo vamos a denotar con una letra T mayúscula. No es temperatura, no es tiempo, es periodo. En realidad sí es un tiempo y por eso se denota con la letra T. Pero se denomina periodo y lo vamos a medir en segundos, como se trata de tiempo, lo vamos a medir en segundos, y es el tiempo que tarda en la partícula, ¿cierto? Dar una vuelta completa, una oscilación completa. O sea, es el tiempo que tarda en hacer eso. A eso se le denomina periodo. O sea, es el tiempo que tarda en hacer o coincidir una longitud de onda, ¿cierto? Ya habíamos dicho que eso era la longitud de onda, o tres nodos seguidos. Es el tiempo que se demora en describir eso. Y la frecuencia, ya que frecuencia, frecuencia le vamos a llamar al número de oscilaciones en un periodo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una oscilación, a eso se le calcula la frecuencia. ¿Y cómo se calcula? ¿Ya? Esto tiene directa relación con lo que es el periodo. La frecuencia se calcula de esa manera. 1 partido por el periodo. Obviamente que al revés también funciona. El periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. Y la unidad de medida, ¿sí?, de esta magnitud, obviamente es 1 partido por segundo, lo que es lo mismo, segundo a la menos 1, o bien a esa unidad se le conoce también más popularmente como Hertz, HZ, que en realidad un Hertz vendría siendo lo mismo que una oscilación por segundo, o bien una vibración por segundo, o bien una revolución por segundo. Cualquiera de esas unidades viene siendo exactamente lo mismo. Un Hertz corresponde a todo eso que dijimos recién. Una oscilación por segundo, una vibración por segundo o una revolución por segundo. ¿Sí? Eso con respecto a los componentes de la onda. ¿Ya? Y finalmente tenemos la velocidad de propagación, porque esto se va a propagar según una cierta velocidad, y eso va a depender, ¿cierto?, tanto del tiempo que se demore en describir la oscilación, o bien también de la longitud de onda que exista. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos definido la velocidad? Lo dijimos en el capítulo anterior. Dijimos que la velocidad era distancia partido por tiempo. ¿Recuerdan eso? En una onda, la distancia viene siendo una longitud, que en este caso de la onda sería una longitud de onda. ¿Sí? Si a esa longitud de onda nosotros le asociamos un tiempo, ese tiempo es el periodo, ¿no? Según lo que recién dijimos. Por lo tanto, el periodo
vendría siendo el denominador de esta formulita, esta ecuación de la velocidad eh, de propagación de la onda. ¿Sí? De esa manera se calcula. Longitud de onda dividido por periodo, lo que es lo mismo, ¿sí? Porque en algunos casos, en algún ejercicio, me pueden dar la longitud de onda, pero no me dan el periodo, sino que me dan la frecuencia. Y en lugar de estar sacando el periodo y perdiendo tiempo, que es valioso, esto también se puede calcular como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Así de sencillo. Y la unidad de medida en el sistema internacional de esta magnitud es el, como dijimos antes, metro partido por segundo. Para el caso de la velocidad también es muy importante entender que, por ejemplo, para el caso de una cuerda, si nosotros tenemos una cuerda que la hacemos, que la hacemos vibrar, eh, mientras más gruesa sea, o sea, que tenga mayor masa, menor va a ser la rapidez con la que se propague, ¿sí? O sea, a mayor masa, a mayor masa, menor va a ser su velocidad. Esto no se me está ocurriendo ahora ni mucho menos, esto está todo determinado en un laboratorio, ¿sí? Está todo experimentado. Ahora, esta rapidez también va a depender de la tensión que tenga la cuerda. Recuerden que esta cuerda inicialmente estaba en tensión antes de hacer la onda, o sea, estaba así, y nosotros le aplicamos la perturbación y se convirtió en una onda. ¿Qué es lo que pasa con esa tensión? Que mientras más estirada esté, mayor será la rapidez de propagación de la onda a través de la cuerda. O sea, un segundo concepto, este es el primero, segundo concepto, eh, a mayor rapidez, perdón, a mayor tensión, mayor rapidez. Estos conceptos vayan guardándolos porque en preguntas teóricas también puede que nos quieran pillar, ¿sí? Pero son súper eh, intuitivas también. O sea, a mayor masa, menor velocidad. Todos sabemos que eso ocurre. ¿Sí? Y a mayor tensión también va a ser mayor la rapidez. Inténtenlo con un elástico, inténtenlo con una cuerda. Si ustedes se dan cuenta que la tensión de la cuerda no está tan marcada, o sea, no está tan tensa, va a costar más que la onda se genere. Si esto lo llevamos a una ecuación, ojo con esta formulita que también es equivalente a la que vimos recién de la longitud de onda y, y el periodo. ¿Ya? Si nosotros lo llevamos a una ecuación, la velocidad de propagación depende del periodo, de la longitud y de la masa que tenga la cuerda. Esta es una versión alternativa para sacar la velocidad de propagación. Esto también tengámoslo súper presente porque hay ejercicios en los que en realidad lo que nos preguntan es la velocidad, pero dándonos este tipo de, dándonos estos datos. No nos dan la longitud de onda y no, si no nos dan la longitud de onda, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos de esta manera. De repente nos dan la masa, a eso voy. ¿Ya? Porque aquí hay que hacer la salvedad de que esta es la longitud de la cuerda, no es la longitud de onda. No es la longitud de onda. Por lo tanto, eso hay que tenerlo claro, hay que hacer bien la diferencia. Si me dan la longitud de onda, se utiliza esta otra formulita. Si no tengo la longitud de onda, me van a dar la longitud de la cuerda. Ahí se ocupa esa que está ahí. Si me dan la longitud de onda, me van a dar la masa también. Y ahí yo tengo que actuar según los datos que tenga. Estas son las dos formas en que me podrían preguntar la velocidad de propagación de la onda. Existen diversos tipos de onda y diversas clasificaciones de las ondas. ¿Ya? ¿De qué manera se pueden clasificar? Se pueden clasificar por su naturaleza,
por su número de oscilaciones, hacia dónde vibra, cuál es su dirección de vibración, cuál es la dimensión de la propagación, si es unidimensional, bidimensional o tridimensional, y cuál es su sentido. A continuación vamos a hacer un desglose y un análisis de estas 5 clasificaciones. La clasificación según su naturaleza se puede clasificar en una onda mecánica o en una onda electromagnética. ¿Cuál es la onda mecánica? ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre una onda mecánica y una onda electromagnética? Es que ésta se traslada o se propaga por un medio elástico, lo que vimos al principio, elástico. Y esta, aparte de un medio elástico, también se puede propagar por el vacío. ¿Sí? ¿A qué le llamamos vacío? A donde no hay ni gas, no hay líquido y no hay sólido. El espacio, por ejemplo. O sea, sabiendo esto, sabiendo que el espacio es un vacío, ya sabemos, por ejemplo, que la luz del sol, la luz solar, ¿cierto? Es una onda electromagnética porque claramente la onda llega a la superficie de la Tierra y traspasa el vacío, si no, no iría. ¿Sí? Siendo cuenta, sí, que se puede, veamos el mundo ideal. Si alguien en el sol grita, acá no lo podríamos escuchar, aunque el grito fuera tan potente que llegara acá, no podríamos escucharlo porque en el vacío se perdería. ¿Ya? Eso quiere decir que el sonido en el vacío no se escucha y por lo tanto el sonido es una onda mecánica. ¿Qué otro tipo de ondas mecánicas existen? ¿Qué otros casos? Bueno, la onda que se genera cuando uno tira una piedra al agua. Ya esa necesita del medio líquido para poder propagarse. Lo que hemos visto hasta ahora, la cuerda. Necesita la cuerda para poder propagarse. Eso es una onda mecánica. Y dentro de las ondas electromagnéticas se podrán imaginar todas las que hay. Los rayos ultravioleta, como dijimos, la luz solar, los rayos ultravioleta, eh, las ondas de radio también lo son, ya, los rayos X, los rayos infrarrojos también lo son, y así una gran cantidad de una y otra. Pero aquí lo realmente importante es esta diferencia. Onda mecánica se puede trasladar únicamente en un medio elástico, necesita un medio elástico para poder propagarse, y una onda electromagnética puede propagarse también en el vacío. Ya, la segunda clasificación va a ser según el número de oscilaciones, ¿ya? Y la vamos a clasificar en pulso o periódica. ¿Cuál es la onda pulso o perturbación? Es aquella que cuando cada partícula del medio permanece en reposo hasta que existe la perturbación. Por ejemplo, tenemos, yo soy re malo para dibujar, pero hagamos cuenta que aquí hay un lago, ¿ya? Y este está tranquilo, está calmadito. Y viene alguien y tira una piedra aquí adentro, ¿ya? Y esto produce una onda, ¿sí? Eso es una onda pulso, porque no es constante, no está siempre, ¿ya? Solamente se generó gracias a que existió esa piedra, ¿ya? Si no existiera la piedra, todavía seguíamos en reposo. ¿Qué es lo que pasa con las ondas periódicas? Que están siempre funcionando, como por ejemplo la luz solar, como por ejemplo una onda de radio. Esas no paran nunca, independiente si hay o no hay perturbación, ¿sí? Esas siempre van a estar constantemente generando una onda, insisto, independiente de si existe o no existe perturbación, ¿sí? Sigamos con la siguiente clasificación. Según la dirección de vibración, también tenemos una clasificación. ¿Y cómo funciona esta clasificación? Si nosotros tenemos inicialmente, como decíamos, una cuerda tensa, ¿ya? Y viene alguien, ¿cierto? Y toma por este ladito, toma la cuerda y le hace una pequeña, le produce una perturbación. ¿Hacia dónde le va a producir la perturbación? Yo no se la voy a producir para allá, ¿no? Porque la cuerda, si yo le hago hacia adentro o en forma horizontal, a la cuerda no le va a pasar nada.
Yo para poder generar la onda necesito hacer hacia allá la perturbación. O bien hacia acá, digamos de forma vertical. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar si yo hago eso? La cuerda va a reaccionar de esta manera. Va a hacer eso. ¿Sí? Ahora, eh, ustedes me dirán, sí, pero la cuerda generó la onda hacia arriba. La genera hacia arriba, ¿sí? Genera la perturbación hacia arriba, pero la onda viaja, digamos, hacia allá, se va desplazando hacia ese lado. O sea, se genera una, un ángulo recto entre la oscilación y el desplazamiento. A eso se le denomina onda transversal. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo súper claro de cómo se genera una onda transversal. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tenemos acá es un resorte por si acaso? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer que esto se perturbe? Porque esto va a estar en reposo, ¿cierto? Y viene alguien a través de esta orillita y genera una perturbación. Para generar la perturbación de este resorte, ¿hacia dónde la tiene que generar? Hacia allá o bien hacia acá, para que el resorte, ¿cierto? Se venga para acá o se vaya hacia el otro lado. Ahí se va a empezar a generar la onda, pero de una manera horizontal. O sea, yo la fuerza la tengo que aplicar de forma horizontal y la onda se va a generar de manera horizontal. Todo lo contrario a lo que pasó acá. En esos casos le vamos a llamar onda longitudinal, ¿sí? Y esa es la tercera clasificación que le vamos a dar a nuestras ondas. De acuerdo con la dimensión de la propagación, también se pueden clasificar como unidimensionales, bidimensionales o bien tridimensionales. Si nosotros tenemos, vamos al típico ejemplo de la cuerda, tenemos la cuerda, ¿cierto? La partícula se va moviendo de forma horizontal, eso ya lo teníamos claro, y se mueve en esa manera, de esa manera, y no de otra. Se puede mover para allá o para acá, pero no se va a propagar para otro lado. La cuerda no va a hacer esto, la cuerda no va a hacer esto, y tampoco se va a salir del plano. Si nosotros tenemos el lago este que está acá, y generamos con una piedra una onda, esta onda se va a propagar en el plano, nunca se va a salir del plano. En esos casos tenemos dos dimensiones, que son el largo y el ancho. No tenemos el alto, el que se sale del plano. Ese no está. Siempre la onda se va a propagar, digamos, en la superficie del lago. En esos casos tenemos dos dimensiones de propagación y por lo tanto una onda bidimensional. Y una onda tridimensional, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una onda sonora. El sonido se propaga en el aire hacia cualquier lugar, ¿sí? Si yo hago sonar, por ejemplo, vamos a descongestionar aquí un poquitito. Si yo estoy en el piso, por ejemplo, tengo una alarma en el piso, hagamos cuenta que aquí está el piso, una alarma aquí, ¿sí? Esa alarma va a viajar, si suena, va a viajar para allá, ¿sí? Va a viajar para allá porque cualquier persona arriba también la puede escuchar y si yo estoy fuera de ese plano, también la voy a escuchar. Por lo tanto, esa onda, la onda sonora, es tridimensional. La onda lumínica también lo es. Si yo prendo la luz de la pieza, por ejemplo, inténtenlo, se va a alumbrar toda la pieza en sus tres dimensiones. No solamente un pedacito, un plano o una línea. Se va siempre a iluminar completo la dimensión. Por lo tanto, ahí tenemos ejemplos de una onda tridimensional y esta es nuestra cuarta clasificación. Según el sentido de propagación, recuerden que el sentido es hacia dónde se dirige, si hacia dónde apunta el vector, si es que lo vemos de esa manera, eh, tenemos también
dos tipos de onda, la estacionaria y la viajera. ¿Cuál es cuál? Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Por ejemplo, partamos por la onda viajera. Si ustedes eh, iluminan, por ejemplo, con una linterna, damos cuenta que aquí está la linterna, no sé, parece cualquier cosa, pero es una linterna, y esto emite una luz, damos cuenta que eso es una luz lo que hay. La onda luminosa va viajando, ¿cierto?, hacia allá, pero en ningún momento se devuelve a su fuente de origen. No se devuelve la luz hacia la linterna. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, vamos nuevamente al ejemplo de la cuerda, tenemos la cuerda ahí. Lo que hace en realidad la cuerda, luego de ir hacia un lado, es exactamente lo mismo, pero hacia el otro. La cuerda finalmente lo que hace es esto, y vuelve justamente al lugar donde estaba su origen. Eso intenten hacerlo. No es difícil. Con una cuerda ustedes se van a dar cuenta que le aplican la fuerza a la cuerda y se les va a devolver la onda hacia donde ustedes habían hecho inicialmente. O sea, hay un camino hacia allá y hay un camino también de vuelta. A eso se le denomina onda estacionaria eh, porque va a tener una onda a la que se le llama incidente y otra onda a la que se le denomina reflejada. Aquí, esto también es importante, se genera en estos lugarcitos donde no existe amplitud, donde la amplitud se hace cero, a eso se le denomina nodo, como lo habíamos dicho también anteriormente. Y aquí arribita, y abajo también, se generan los antinodos. También es importante que eso lo sepamos. Bien, pasemos a revisar lo que son los fenómenos ondulatorios, ya que también son muy importantes dentro de la PAES. Más que nada así como un tema más teórico. Nos pueden preguntar eh, de acuerdo a los fenómenos, cuáles son los fenómenos ondulatorios y cuáles no, y nos dan un listado, ¿cierto? Y nos preguntan sobre esto. He visto preguntas relacionadas con esto también. Así es que veamos qué es lo que pasa. La reflexión. La reflexión, como dice la palabra, es cuando una onda se refleja luego de chocar, entre comillas, o rebotar en un medio más denso. ¿Sí? O sea, eh, hagamos cuenta que aquí hay una pared y yo emito un sonido, ya que va, cierto, por aquí y se encuentra con la pared. ¿Qué es lo que pasa? Esta onda sonora se va a reflejar y lo va a hacer no de cualquier manera ni para cualquier parte, lo va a hacer de esa forma. ¿Ya? Se va a reflejar, esta es la onda reflejada. ¿Ya? Si nosotros tiramos un, acá una línea horizontal justo en el lugar donde rebotó, se va a generar acá un ángulo que es exactamente igual al de la onda incidente. ¿Ya? Eso es súper importante también que lo sepamos. ¿Sí? Eh, La primera ley, aquí hay unas leyes que vamos a verlo de forma bien superficial, pero la primera ley de la reflexión dice que ambas ondas, la incidente y la reflejada, están en el mismo plano. Ojo con eso. Primera ley de la reflexión, en el mismo plano. ¿Y cuál es la segunda ley? Esta, que dice que los ángulos de reflexión y de incidencia son exactamente iguales. A eso es a lo que se le denomina reflexión. Y esto pasa, como les digo, cuando existe un cuerpo, cuando existe un cambio de medio, donde se encuentra el sonido viajando, ¿cierto? No el sonido en realidad, cualquier onda, va viajando por el aire, por el agua o por otro medio, ¿ya? Y se encuentra con un medio distinto, pasa esto. ¿Sí? A eso es a lo que se le denomina reflexión. Ya. El fenómeno de refracción, el fenómeno de refracción tiene que ver con que hagamos cuenta que aquí hay un cambio de medio, ¿ya? Y aquí viene una onda viajando, ¿cierto? La onda incidente, como ya lo sabemos,
y choca, ¿cierto? Existe un cambio de medio. Ya habíamos dicho que esto hacía eso, que eso es el fenómeno de reflexión, pero no pasa solamente eso. También ocurre que cierta parte, cierta porción de la onda también va a pasar para el otro medio, pero lo va a hacer con un, no sé si se alcanza a notar, pero para que se note más esta onda la vamos a hacer de otra manera, la vamos a hacer así como más pronunciada. ¿Qué es lo que pasa? Que existe un cambio de dirección, ¿ya? A eso se le denomina refracción. El rayo refractado es de distinta dirección al rayo incidente, ¿sí? A eso se le denomina refracción. Este es, por ejemplo, el aire y pasa al agua. Así es como funciona en el cambio de medio cuando la onda logra pasar hacia el otro lado. Existe un caso muy particular en el que esto no ocurre. Nosotros aquí lo estábamos viendo cuando la onda llega de forma oblicua. Si pasa, hagamos cuenta que ahí está el cambio de medio, si llega de forma perpendicular, ¿sí? Esto va a rebotar y se va a devolver hacia atrás. No va a pasar nada para el otro lado. En esos casos, ¿sí? Solamente no existe refracción. No existe refracción. Si llega perpendicular a la superficie de contacto de los dos medios, ahí no se va a refractar, solamente se va a reflejar, ¿sí? Eso con respecto a la refracción. Si ustedes se dan cuenta, y esto lo puede, en la vida diaria lo tienen que haber vivido, si yo estoy en una pieza, ya, hagamos cuenta que esta es la planta de la casa, se está viendo la casa desde arriba, y aquí, ¿cierto?, está la distribución eh, de las piezas, de las habitaciones, y hagamos cuenta que por aquí hay una puerta, ¿cierto? Ahí hay una puerta, ya que pasa desde aquí hacia allá y viceversa. Si hay una persona que está acá, si hay una persona que está ahí, es perfectamente factible que aunque la puerta esté cerrada, logre escuchar lo que está pasando en esta pieza. ¿Por qué ocurre eso? Por el fenómeno de difracción. ¿Qué es lo que pasa? Eh, las ondas, las ondas, en este caso estoy hablando de lo que son las ondas sonoras, pero en realidad pasa con cualquiera, son capaces de propagarse rodeando obstáculos. O sea, siempre las puertas, esto, ahora veamos esto, pero veámoslo de forma de frente. Siempre en las puertas va a quedar un espacio aquí abajito, ¿cierto? Un espacio por aquí por los costados, por acá arriba, ¿sí? Y por el otro costado. Por esos espacios que quedan, por ahí las ondas van buscando el acomodo y se van metiendo igual. No todas logran pasar, pero hay algunas que sí, formando una nueva fuente de ondas. A eso se le denomina el fenómeno de difracción. La onda, por el obstáculo que tiene, puede rodear ese obstáculo y seguir propagándose. Obviamente que no todas pueden hacerlo, pero algunas lo hacen y es por eso que se escucha, ¿cierto? Si yo cierro la puerta, voy a poner un obstáculo, pero igual se va a seguir escuchando. Si yo abro la puerta, es más fácil que pasen las ondas, por lo tanto, por eso se escucha más. A eso se le denomina difracción y es el tercer fenómeno ondulatorio que nosotros vamos a revisar. Eh, a ver, hagamos cuenta que aquí está el polarizador. Ya esto se ocupa mucho en lo que son las cámaras. Ya, por aquí viene una onda, ya, aquí viene una onda que debe ser transversal. Solamente en esos casos se produce. ¿Ya? Y lo que hace es que si esta onda, por ejemplo, es electromagnética tridimensional, lo que hace el polarizador es dejarla en una sola dimensión, o sea, dejarla como unidimensional, logrando con esto que la imagen, luego de pasar por acá, sea mucho más nítida, se vea mucho mejor, ¿ya? Los lentes de cámara, los filtros de cámara muchas veces
esta es la función que cumple. ¿Ya? Es como bien puntual este tema del fenómeno ondulatorio de polarización, pero eso es lo que hace. Pasar una onda transversal, ya sea tridimensional o bidimensional, a una unidimensional. Ese es el fenómeno de polarización. La interferencia, que es el último fenómeno ondulatorio que vamos a analizar, tiene que ver con el encuentro de dos ondas en el mismo lugar y en el mismo momento. ¿Ya? Eh, Dos o más ondas en realidad, no solamente dos. Pero hagamos cuenta que dos ondas se encuentran, esa onda, y esa onda se encuentran en el mismo momento y en el mismo lugar, ¿cierto? Y se juntan, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con estas dos ondas? Se interfieren y forman una nueva onda que algebraicamente yo las tengo que sumar para formar una nueva onda. O sea, una onda más grande, una onda así, digamos. A eso se le denomina interferencia. La interferencia puede ser constructiva, como en este caso, o bien destructiva. ¿Cuándo es destructiva? Cuando se juntan las dos ondas, pero ya no coincide valle con valle y cresta con cresta, sino que coincide cresta con valle y valle con cresta. O sea, algo así. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Las ondas se van a cancelar y se va a morir ambas ondas. Van a quedar eliminadas del espacio, no van a existir. A eso se le denomina interferencia destructiva. La amplitud resultante es igual a cero, a diferencia de la constructiva que había que sumarla y me quedaba una amplitud mayor. A eso se le denomina interferencia. Y para finalizar nuestra clase de hoy, para finalizar lo que son las ondas, se dan cuenta que no es tan complicado, son puros conceptos prácticamente. Y aquí tenemos un ejercicio, ya que no es más de lo que vimos anteriormente con las fórmulas. Me dice, una cuerda uniforme e inextensible de masa 0,3 kilogramos y longitud 6 metros sostiene una masa de 2 kilogramos. Miren, fíjense en los datos que tenemos. Tenemos la masa de la cuerda, tenemos la longitud de la cuerda y tenemos la masa de el objeto que sostiene. Sabiendo que la tensión de la cuerda es de 20 newton, me dan la tensión también. Al generar un pulso en la cuerda tensa, ¿cuál será su rapidez de propagación? ¿Recuerdan cuál era la formulita que nosotros habíamos presentado sobre la velocidad de propagación cuando teníamos esta cantidad de datos? Sencillamente esto se calcula como la raíz de la tensión por la longitud de la cuerda, no longitud de onda, longitud de cuerda, y todo eso dividido por la masa. ¿Cuál masa? La masa de la cuerda. Esto que nos están dando acá sencillamente es la masa del objeto que se sostiene. O sea, esto sería, siempre es bueno colocarse una pequeña gráfica. Yo no lo hice, la verdad, y les pido perdón por eso, pero tenía como el ejemplo en la cabeza. Pero esto viene siendo así como una cuerda que pasa por una polea y baja, y aquí está el objeto. Algo así se me imagina. Todo eso está afirmado, ¿cierto? La polea está afirmada a la superficie. Y en realidad la tensión de la cuerda, o sea, estos 20 newton que están aquí, viene gracias a los 2 kilos que pesa ese objeto. ¿Ya? No tiene nada que ver, esos 2 kilos no tienen nada que ver en la fórmula. ¿Qué es lo que va en la fórmula? La tensión, que es de 20 newton, por la longitud, que es de 6 metros, y todo eso dividido por 0,3 kilogramos, que es la masa de la cuerda. Si nosotros hacemos la operación, esta velocidad nos va a dar igual a 20 metros
sobre segundo. Y por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la alternativa B. Aquí nosotros lo hicimos de una manera bastante rápida, pero a mí me gustaría analizar un poquitito el tema de las unidades. ¿Ya? Recuerden que lo dijimos en la clase anterior que las unidades es lo más importante dentro de un problema. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de estas. Veamos qué pasa. ¿Cuál era la fórmula? Velocidad es raíz de tensión por largo dividido por masa. ¿Cuál es la unidad de la tensión? Me la daban, era Newton. Por la longitud que es metro, que venía en metro la longitud que me daban, dividido por la masa que estaba en kilogramos. Y todo eso estaba en raíz. El Newton, para que ustedes lo sepan, ya lo vamos a analizar más adelante cuando veamos fuerza, pero el Newton se compone de kilogramos por masa dividido por metro, perdón, no por masa, por metro, no me hagan caso, metro partido segundo cuadrado. Eso es Newton. Por masa y todo eso dividido en kilogramos. En otras palabras, acá nosotros tenemos eh, metro por metro, que es metro cuadrado, dividido por segundo cuadrado, y aquí este kilogramo que está acá arriba se me va a cancelar con este kilogramo que está aquí abajo. Por lo tanto, se me van a ir los kilogramos y me va a quedar solamente masa otra vez, metro cuadrado dividido en segundo cuadrado. Si a eso que estaba en raíz se la extraemos, me va a quedar sencillamente metro segundo y con eso llegamos a la unidad que necesitamos. Si ustedes se dan cuenta, en las alternativas también había Newton, pero el Newton no es unidad de velocidad, es unidad de fuerza. Por lo tanto, hay que familiarizarse muy bien con las unidades y saber que la velocidad siempre se mide en metro segundo. Pero en este caso, venían todas las unidades de forma consistente. No venía ninguna masa en otra cosa, no venía ningún tiempo, venía siempre en segundo la longitud venía en metros y no en otra cosa. Por lo tanto, se podía llegar y operar. Si es que no hubiera sido así, hubiera habido que hacer la transformación del caso, cosa que no fue necesario en este ejercicio. Espero que les haya quedado claro, ¿sí? Muy sencillo el problema y es un problema de Páez, ¿ya? Los problemas de Páez de onda son así como lo que ustedes están viendo acá. Así que eso sería, nos vemos en la clase número 3, nos correspondería ver en la próxima clase el sonido y esperemos poder subirlo pronto. Si les gustó el video, háganmelo saber con un me gusta. Si no les gustó, también háganmelo saber. La idea es poder ir mejorando. Igualmente suscríbanse si lo encuentran necesario. Eso también nos ayuda mucho a seguir y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.